Ahora bien, esto era para los judíos. Era verdaderamente insultante que el hombre que había sido crucificado, que había sido escarnecido e insultado, para ellos era realmente un insulto a lo que ellos eran. Pero no solamente eso, para los griegos eso no es razonable. Ellos necesitaban una enseñanza que fuera lógica, acorde con la filosofía aparentemente intelectual que ellos tenían. Es por eso entonces que la predicación delante de ellos no funcionaba y no era sabia, no era inteligente. En una ocasión en que el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, de repente algunas personas le vieron en la plaza y comentaron: ¿y ese hombre qué trae? Dice: parece que es predicador de nuevos dioses. Lo llevaron al lugar donde escuchaban a los grandes filósofos e intelectuales y discursistas y le dijeron: queremos saber qué es lo que tú traes. Y les comenzó a predicar a Cristo. Pero cuando les habló acerca de la resurrección, acerca del crucificado, acerca del tema exactamente de lo que él trataba, entonces se burlaron de él y dijeron: ya te oiremos en otra ocasión. ¿Por qué? Porque la predicación es una locura. Es una locura que la palabra de Dios tiene como punto fundamental para que el hombre sea salvo. Ahora bien, ¿queremos nosotros realmente tener un conocimiento verdadero y real? Necesitamos nosotros ir a la palabra de Dios. Ahora bien, pero no solamente eso, necesitamos nosotros escuchar la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros escucharla? A través de la predicación del Evangelio. Jesucristo fue un predicador. Sus apóstoles fueron predicadores. Nosotros somos predicadores los que anunciamos el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora bien, solamente a través de ello nosotros podemos conocer. El mundo puede entender y comprender exactamente el medio a través del cual el Señor se manifiesta. La predicación, mis amigos y mis hermanos, es la forma y el método que Dios utiliza para que nosotros podamos conocer y comprender exactamente el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y lo estipuló a través de su palabra. Entonces, eso significa que al predicar la palabra del Señor, al constituirnos en predicadores, estamos nada más y nada menos que obedeciendo al mandato del Señor. Estamos nosotros guiándonos y aprendiendo a través de lo que Él nos enseña. Porque dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ven ustedes? Es decir, el tema predominante y único que nosotros hemos de tener y tomar para que podamos proclamar es Jesucristo y crucificado. Sí, mis amigos y mis hermanos, porque predicar a Cristo sin su cruz es como negarle con un beso. Hemos nosotros de entender y de comprender que lo que los hombres tienen por locura ante Dios es sabiduría, y sabiduría plena, real y auténtica. Porque ¿cómo podemos nosotros ser salvos? ¿A través del conocimiento? No. ¿A través de señales y prodigios? Tampoco, porque eso se puede prestar a engaño. Aún hoy, muchas personas buscan señales, buscan prodigios, milagros extraordinarios. El Señor dice: no. Predicación de la palabra.
predicación del Evangelio, la fe en nuestro Señor Jesucristo, que se proclama a través de la predicación que el Señor nos da a través de su palabra. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es por eso entonces que para que nosotros realmente podamos escuchar la voz de Dios es a través de su palabra y a través de la predicación de su palabra. Es la voz de Dios, la voz del Señor. Y tenemos que cumplir con este mandato de predicar el Evangelio. Por eso la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas al pueblo, de los que traen el mensaje de Jesucristo. Y por último, el énfasis de la predicación es y será Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es el énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados por medio de Jesucristo. Todo aquel que se precie de conocer a Dios es a través de Jesucristo. No tenemos nosotros ningún otro medio, ninguna otra forma a través de la cual nosotros podamos ser salvos. Nosotros predicamos a Cristo porque en ese sentido nosotros somos llamados. Dice el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Mas para los llamados. Hemos de recordar y hemos de aprender estos. Hay dos formas de llamamiento de parte del Señor y de su palabra. Es el llamamiento externo, cuando predicamos el Evangelio y las personas escuchan y oyen. Eso es un llamamiento de parte de Dios, el llamamiento externo. Pero existe otro llamamiento, el llamamiento interno, cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y entonces nosotros respondemos al llamado de Dios. En ese sentido, aquí nos enseña la palabra del Señor. El verdadero llamamiento es el interno. Podemos nosotros escuchar, y qué bien, es lo que debemos hacer, pero lo que vale es nuestro corazón. Que al escuchar la voz de Dios y sentimos que nos llama el Señor, pero esto no lo podemos hacer si no escuchamos predicación de la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y hay que oír palabra de Dios a través de la predicación, para que el Espíritu nos llame, y ese Espíritu toca nuestros corazones, y entonces dice la Biblia: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él somos llamados, pero Él es nuestro poder. Para que nosotros podamos sostenernos en Dios, necesitamos a Cristo. Para que nosotros podamos perseverar hasta el fin, necesitamos el poder de Cristo. Ahora bien, pero también, para que nosotros podamos comprender su palabra, entenderla, leerla y meditarla, para que nosotros podamos asimilarla y tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios, necesitamos a Cristo como sabiduría de Dios, porque Él es la sabiduría. ¿Ven ustedes? Entonces, para todo, necesitamos a Cristo. Para ser llamados, para tener el poder, para ser sabios e inteligentes, necesitamos a Cristo. Ahora bien, ¿y cómo se anuncia? A través de su palabra, de la predicación del Evangelio. Por eso, nosotros predicamos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en otra parte, dice: y me propuse no saber otra cosa entre vosotros más que a Cristo y este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Exactamente. Para que nuestra fe realmente funcione,
necesitamos a Cristo, no la sabiduría de los hombres. Dios ya la desechó, Dios la tiene por basura. El hombre no es sabio, no, la sabiduría proviene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación, porque Él es el poder y la sabiduría de Dios, y esto lo conocemos a través de la predicación. Quien predica a Cristo conforme a su palabra, no a sí mismos, no, porque hay por ahí mucha gente que se predican a ellos. No, hay que predicar a Cristo, no a nosotros, porque dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él es el objeto de nuestra predicación, es el tema de nuestra predicación. Por eso, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.